Passion Fortune. Amor y sexo. Según el ocultismo. Colección Textos de Magia Golden Dawn. Capítulo 18. Naturaleza de los vínculos. Entre las almas. A. Vínculos kármicos. La ciencia esotérica reconoce dos clases de vínculos que unen a las almas entre sí y las hacen participar de un destino común. Estos vínculos, cuyo origen se encuentra en los planos internos, donde operan las causas invisibles, tienen que distinguirse cuidadosamente de la mutua atracción que surge en el plano de los afectos, cognoscible por los sentidos físicos. La clase más común es la conocida como vínculo kármico. El término kármico, adjetivo de karma, tomado de la escuela esotérica del Oriente. Para facilitar las cosas, sirve para denotar las fuerzas buenas y malas que han sido puestas en movimiento en encarnaciones anteriores. No existe ninguna palabra en los idiomas occidentales que la equivalga, porque la palabra destino, que sería su sinónimo más aproximado, ha llegado a adquirir, especialmente como adjetivo, un significado más malo que bueno. El vínculo kármico entre las almas tiene sus raíces en atracciones que han sido experimentadas en las vidas pasadas. Esta atracción puede producirse en cualquiera de los 6 planos de la existencia individualizada, siendo de la naturaleza apropiada a ese plano. Las atracciones ejercidas en el plano físico son puramente físicas, naturalmente. La gravitación, la atracción capilar, la absorción y otros procesos similares, tienen lugar en los distintos subplanos de la materia densa, mientras que la atracción magnética, las afinidades químicas, etc., se manifiestan sobre los subplanos etéricos de nuestro mundo. La atracción emocional no existe por debajo del segundo plano, donde se manifiesta como impulsos instintivos. Por tanto, no se forma ningún vínculo a causa de mera propincuidad física, teniendo que producirse primeramente la correspondiente acción y reacción emocional antes de que se establezca algún vínculo. La esencia de todo vínculo la constituye la reacción. El hecho de que una persona sienta una emoción con respecto a otra no crea un vínculo que las una. Solo cuando el objeto de la emoción reacciona es cuando se forma el vínculo, porque solo entonces es cuando se ha absorbido en la propia naturaleza la fuerza que provenía de la otra, formándose así una continuidad de substancia, por más etérica que sea, y gracias a este filamento imperceptible es como se realiza una gran parte de la obra oculta, tanto blanca como negra. Si una persona ama a otra, y es correspondida, se forma inmediatamente un vínculo. Si una persona ama a otra y recibe en cambio odio, menosprecio, repugnancia o cualquier otra forma de resentimiento o antipatía, también se formará un vínculo y por el resto de su vida estas vinculaciones influenciarán la existencia de aquellos así vinculados, en proporción a la intensidad de las emociones que hayan experimentado. Solo la más completa indiferencia impide la formación de un vínculo, pues toda reacción emocional lo establece. Toda acción con su correspondiente reacción en cualquier plano establece una vinculación, bien sea de los instintos despertados en el segundo plano o de las emociones en el tercero, la relación entre instructor y discípulo, o entre estos últimos en los planos mentales o la del sacerdote, guía espiritual, o fiel religioso en el sexto. Sea cual fuere el plano en el que se produce una acción con su correspondiente reacción, se crea y establece un vínculo o lazo entre las unidades interactuantes. Estas vinculaciones pueden crear las relaciones más íntimas y duraderas, o bien formar solo contactos que se olvidan inmediatamente, pero mientras exista cualquier emoción en relación con la memoria, el vínculo subsistirá. Si en el momento de la muerte se siente todavía emoción con respecto a una persona en particular, esta emoción
no teniendo ningún medio para manifestarse o satisfacerse en el estado subjetivo que sigue a la muerte. Queda almacenada hasta que al producirse una nueva existencia objetiva se presente la oportunidad para expresarse. Lo que constituye el vínculo kármico es justamente la emoción inagotada, y aunque tenga que esperar centenares de años, según contamos el tiempo de acuerdo con las revoluciones de la Tierra, nunca perderá nada de su fuerza, sino que reaccionará hacia los mismos objetos que antes la habían estimulado, cuando quiera que esos objetos se hagan presentes. De ahí las súbitas explosiones de amor a primera vista o el sentimiento de absoluto entendimiento e intimidad que experimentan las almas gemelas. Cada renovación del vínculo kármico aumenta su fortaleza, y aunque dicho vínculo pueda haber sido iniciado por la más simple y elemental atracción carnal en la infancia de la especie humana, conforme en el curso de la evolución han ido entrando en funciones cuerpo tras cuerpo, el vínculo se ha ido extendiendo del uno al otro, hasta haberse logrado una unión espiritual grandiosa. Sin embargo, si los cuerpos de la pareja fallan en desarrollarse sincrónicamente, entonces existirá un vínculo más fuerte en los planos inferiores y el yo superior del individuo más adelantado quedará aislado e insatisfecho, posiblemente hasta detestando la respuesta de su propia naturaleza inferior hacia una atracción degradante, aunque sea incapaz de liberarse de ella. Estas complicaciones traen peligros y sufrimientos innumerables y son causa frecuente de esas tragedias de pasión y crimen que en todos los periodos de la historia han sido testigos de las fuerzas primitivas que la civilización ha tratado en vano de contralorear. Sin embargo, un lazo o vínculo kármico solo se desarrolla con gran fortaleza cuando todas las fuerzas de la naturaleza individual se concentran sobre un solo objeto con gran intensidad de sentimiento, lo cual ocurre muy raras veces, a menos que los deseos hayan sido deformados en condiciones trágicas. La pasión que ha sido consumada, generalmente, duerme luego el sueño de la saciedad, pero si los amantes se separan, bien sea por la muerte u otras circunstancias, entonces el amor insatisfecho se mantiene como un vínculo en el tercer plano, el cual no es afectado durante largo tiempo por la muerte del cuerpo. Si la separación ha sido causada por la muerte y el sobreviviente se torna consciente, aunque solo sea por momentos, durante el sueño o merced al desenvolvimiento psíquico, del tercer plano de existencia. Entonces ese vínculo que allí existe atraerá a ambas almas nuevamente y las pondrá en contacto. Este es el verdadero medio de comunicación con el que ha partido, exaltar la propia conciencia para darnos cuenta de su estado de existencia y no el atraerlo nuevamente a nuestras condiciones terrenas con la ayuda de un medium. Solo podría utilizarse un medium en los casos en que un alma haya quedado adherida a la tierra y no pueda proseguir su jornada a su debida esfera y entonces, solamente con el propósito de darle libertad. El tercer plano es la esfera de la existencia conocida en la literatura espiritualista como el mundo celeste. Pero antes de que el alma liberada de su cuerpo pueda alcanzar este estado, tiene que pasar por una fase de la existencia en el segundo plano conocida como purgatorio, donde todas las deudas contraídas por el mal que haya hecho tienen que ser pagadas con sufrimiento provocado por su realización subjetiva, ajustando de esta manera el saldo de su destino. Una vez que el alma ha sido liberada de la influencia amortiguadora del cuerpo físico, todas las fuerzas sutiles van haciéndose más y más tangibles, y aunque el recién venido no pueda trascender su propio plano de existencia hasta que todas sus deudas hayan sido contabilizadas y pagadas, el alma que haya partido antes, si está lo suficientemente evolucionada para ello, puede ponerse en contacto telepático con la otra. Durante cortos periodos, dándole así ayuda y consuelo durante la parte más
dura y penosa de lo que constituye la jornada de la muerte. Tan pronto como el alma recién venida se eleva sobre sus experiencias purgatoriales, entra en él mundo celeste y entonces se encuentra, aproximadamente, en el mismo plano que su pareja o amante. No hay ahora barrera alguna de estado de existencia que los mantenga separados, pues el vínculo del amor al ejercer su atracción los junta enseguida y, entonces, pueden pasar el resto de su tiempo entre dos encarnaciones en compañía. El amor que exista entre ellos tenderá a hacerlos encarnar nuevamente al mismo tiempo y en circunstancias similares y luego, al encontrarse en la tierra otra vez surgirá esa explosión de memoria subconsciente, tan incomprensible para aquellos cuya filosofía no va más allá del plano terrestre, pero tan inteligible para los que están al corriente de la doctrina secreta. Si dos almas se atraen mutuamente vida tras vida por este medio, amándose y acompañándose en cada una de ellas y rehuyendo todas las demás atracciones, entonces el vínculo que se formará será muy fuerte. Pero esto sucede muy raras veces. No se necesitan muchas encarnaciones, contando los largos periodos de vida suprafísica que intervinieron entre cada existencia terrestre, para llevarnos a las edades en que la civilización humana estaba en plena infancia, no existiendo uniones más allá del segundo plano. ¿Cómo es bien sabido, las uniones en los planos inferiores se forman con gran facilidad y duran poco, de manera que un alma aún en el curso de una sola encarnación puede haber formado varios lazos o vinculaciones de esta naturaleza. Especialmente en las civilizaciones en que se practicaba la poligamia. Cada una de estas uniones podrá ejercer cierta fuerza de atracción en proporción a su intensidad, en el plano en que tuvo lugar, de manera que el alma que contrajo esas uniones, y son muy pocas las que no lo hicieron, será atraída en distintas direcciones por los vínculos que creó. Consideremos el progreso de un alma a través de la evolución, unas veces en cuerpo masculino y otras en cuerpo femenino. En las fases primitivas de la evolución humana, la unión tenía lugar simplemente como respuesta a los impulsos del instinto, como ocurre actualmente entre los animales y solo concernía a los dos cuerpos físicos por medio de los cuales se realizaba la unión y el cuerpo de deseos del segundo plano, que era el que suministraba el impulso. La unión sexual en el primer plano puede tener lugar con cualquier miembro del sexo opuesto de la misma especie, que haya alcanzado la edad necesaria, y como esa unión no implicaba emoción alguna, tampoco dejaba huellas. Las uniones en el segundo plano dependen del hecho de que se despierte una pasión mutua, y esa experiencia modificará el alma de tal manera que experimentará fácilmente una recrudescencia de esa pasión cuando encuentre nuevamente a un individuo que una vez haya participado en su excitación. Esto explica esas asombrosas intoxicaciones de los sentidos, que a veces fascinan a hombres y mujeres y los llevan a pasar por experiencias que después dejan tras sí amargos recuerdos, y arrepentimientos. Pero aunque estas atracciones del segundo plano puedan causar una explosión volcánica de pasión, que requerirá una gran fuerza de carácter para poder ser dominada, esas pasiones tienen corta vida. Solo cuando el alma ha evolucionado suficientemente como para ser capaz de una unión en el tercer plano puede formarse un vínculo que se extienda más allá de los sentidos y sea capaz de influenciar el carácter. Y aún así pueden formarse varias uniones de esta clase en una sola encarnación. La ciencia esotérica no enseña que las almas hayan sido creadas en parejas, como almas gemelas, pero sí que esas uniones pueden crearse en el curso de muchas encarnaciones y por los párrafos precedentes puede verse que pueden caer sobre esas almas muchas vicisitudes, mientras todavía se encuentren en un estado de desenvolvimiento primitivo, y esas uniones efímeras provocadas por los impulsos del instinto
Que son los únicos mentores que tienen las personas primitivas, militan unas contra otras, impidiendo que se produzca una unión realmente duradera. Porque solo la fidelidad durante muchas vidas, es lo que puede crear el caso conocido como almas gemelas. Sin embargo, cuando dos almas se atraen mutuamente con tal fuerza, que cada una es capaz de sujetar a la otra contra todos los que vengan. Siempre que no sean demasiado disimilares en su tipo, conforme cuerpo tras cuerpo va entrando en funcionamiento en el curso de la evolución, se irán uniendo en todos los planos y entonces se produce esa maravillosa unión de perfecta simpatía y entendimiento, tan hermosa y tan rara. No obstante, si la pareja es de distinto tipo espiritual, entonces se producirá una tragedia en cuanto las respectivas naturalezas superiores comiencen a funcionar y la separen a causa de su distinto idealismo. Los antiguos credos, tales como el catolicismo y el judaísmo, que tienen sus raíces bien arraigadas en la sabiduría esotérica del pasado, sabiendo esto, prohibían el casamiento con personas de otra comunión. Por las páginas que anteceden se verá dónde está el peligro de las relaciones livianas y promiscuas, porque esas uniones establecen vínculos que se forman con mucha más facilidad que se rompen y crean trampas para él alma en sus futuras vidas. Entre los pueblos primitivos que tienen muchos conocimientos de ocultismo práctico, se presta la mayor atención a la magia sexual, una de las más poderosas formas de magia que existen, y en muchas partes del mundo existe un conocimiento tradicional considerable de los verdaderos métodos ocultos que se emplean conjuntamente con las drogas afrodisíacas. Los hombres pertenecientes a las tribus primitivas, encuentran luego, a su pesar, que se han enredado con vínculos tales que no pueden romperse con facilidad, habiéndose puesto en contacto con fuerzas cuya sutileza solo puede equipararse a su desagradable ofensividad. B. Vínculo cósmico. Existe una fase de las relaciones sexuales, mucho menos comprendida. Aunque las otras, que ya han sido aludidas en los capítulos precedentes. Esta consiste en el vínculo entre las almas que los esotericistas conocen como el vínculo o lazo cósmico, siendo uno de los más profundos y potentes, y al mismo tiempo el más hermoso de todos los secretos de la tradición esotérica occidental. La civilización europea siempre ha estimado a la mujer en alto grado, sosteniendo que si la mitad de los habitantes de un país se encuentra en estado retrógrado, el nivel general de la evolución de la raza tiene forzosamente que descender y rebajarse. La actitud general de las razas blancas se refleja en su tradición esotérica, en la cual se sabe que las almas, mientras se encarnan en cuerpos femeninos, es porque no solamente tienen ciertas lecciones especiales que aprender, sino también que encierran poderes especiales, atribuyéndose una importancia superlativa a la cooperación de las fuerzas masculinas y femeninas en todos los trabajos de ocultismo práctico. En ciertas órdenes se tiene sumo cuidado en mantener el equilibrio entre el número de miembros masculinos y femeninos, y no se permite que un sexo predomine sobre el otro más allá de cierta proporción. Tomando la electricidad como el tipo de fuerza más análogo a las potencias invisibles que se encuentran tras el mundo visible y determinan sus condiciones, el ocultista sabe que toda fuerza tiene que tener, no solamente un conductor por donde fluya descendentemente desde la fuente divina, sino también un circuito de retorno, y que toda forma que actúe como transmisor de esa energía, tiene que tener un aspecto positivo y otro negativo. El vehículo masculino es positivo y el femenino negativo, y, por consiguiente, el ocultista encuentra que para ciertas clases de tareas es necesario operar en polaridad. Porque sólo así puede establecerse o provocarse un circuito cósmico. Como ya hemos explicado en los capítulos anteriores, los vehículos
correspondientes a los distintos planos son positivos y negativos en su relación unos con otros. La individualidad es positiva en relación con la personalidad, que es negativa con respecto a la potencia superior de su yo más grande. Si un individuo está suficientemente evolucionado como para poner cualquiera de los niveles de su individualidad en funcionamiento y correlacionarlo plenamente con su conciencia, entonces puede provocar el flujo y retorno de la corriente o energía cósmica dentro de su propio organismo, alcanzando así un alto grado de poder y de iluminación. Por ejemplo, los ideales y objetivos espirituales, así como la percepción abstracta de principios pertenecientes al quinto y sexto vehículos, pueden ser utilizados para iluminar e inspirar las actividades de la personalidad. Por otra parte, para el uso de las potencias mayores y las operaciones del ocultismo superior, es necesario que se trabaje en parejas, polarmente, pudiendo entonces soportarse el gran voltaje cósmico, sin que se produzca un cortocircuito a tierra, tan conocido por todos los que se dedican al ocultismo práctico. La pareja que opere en esta forma, abre un conducto para las energías divinas que fluyen por ella con un poder asombroso, magnetizándose no solo a ellos mismos, sino también todo su ambiente circundante y su vecindad. De esta manera los poderes de cada uno aumentan enormemente, vivificándose toda su naturaleza y llevando hasta la más alta perfección todas sus capacidades. Si un individuo que no esté trabajando en combinación con otro que sirva de circuito de retorno, evoca las grandes fuerzas cósmicas, entonces éstas buscarán el circuito de retorno por sí mismas, a través de cualquier vehículo que se aproxime suficientemente, produciéndose entre ambos algo así como una chispa eléctrica, y si el individuo que recibe la energía no tiene el calibre suficiente para soportar el voltaje, su naturaleza emocional, metafóricamente hablando, se fundirá y se producirá un circuito abierto de energía cósmica que también fundirá el vehículo positivo masculino, quemará todo lo que haya en su inmediata vecindad y romperá todo contacto con las fuerzas divinas. Todos los que han trabajado en esos círculos interesados en estudios ocultos, están familiarizados con este accidente, que ocurre con frecuencia a los que teniendo solamente conocimientos fragmentarios tratan de operar con las fuerzas invisibles. ¿Cuántas veces ocurre que un hombre, que está actuando como instructor iniciador de los demás y realizando en verdad un buen trabajo, abandona súbitamente todo por el amor de una mujer que, a pesar de ser absolutamente indigna de él, lo arrastra y lo degrada y le hace abandonar su elevada misión para la que había sido llamado? Esta es una ocurrencia tan común, que los que tienen el conocimiento necesario son sumamente precavidos y no en balde, teniendo sumo cuidado antes de inscribirse como discípulos de otras personas. Por grandes que parezcan los beneficios que van a obtener, porque el hecho de que se queme un fusible en el plano físico no tiene ninguna importancia en comparación con un accidente similar que ocurriera en el trabajo oculto. Sin embargo, si se comprenden y emplean estas fuerzas debidamente en todo trabajo oculto, pueden hacerse con toda seguridad, porque si esta tarea es peligrosa se debe puramente a que no siempre es posible tener un circuito perfecto para manejar estas energías. No teniéndolo, hay que utilizar algo así como para rayos de emergencia, lo que no siempre resulta satisfactorio. No debe creerse tampoco que los ocultistas presten demasiada atención a la cuestión sexual, o que son más sensuales que los demás que siguen otros cursos de estudios, pero como las investigaciones de los primeros los llevan a los fundamentos mismos de la naturaleza humana, tienen que tener en cuenta en sus cálculos las fuerzas sexuales, pues de lo contrario serían arrastrados desprevenidamente por las grandes marejadas que han ignorado los ocultistas.
Trabajan con las fuerzas mismas de la vida, y uno de los aspectos de esa energía vital es el sexo. Como ya hemos señalado en uno de los capítulos anteriores, las fuerzas vitales descienden a través de todos los 7 cuerpos humanos como energía pura, siendo condicionados por la naturaleza del cuerpo, mental, emocional o físico, según sea el caso, en el que toman forma. La vida en sí misma, no puede considerarse como esperma, si se la emplea para mover el mecanismo del cuerpo mental, producirá pensamientos, pero si se la dirige hacia el mecanismo de los órganos reproductores, entonces producirá esperma. En realidad se dirige hacia cualquier parte de nuestra naturaleza, a la que dirijamos igualmente nuestra atención. Y si no nos hemos preparado y disciplinado suficientemente para contralorear y dominar nuestros pensamientos, a fin de poderlos mantener alejados de cualquier asunto, en particular, durante cierto periodo, entonces correremos gravísimos riesgos al abrir los canales de nuestra naturaleza a una mayor suma de energías de las que somos capaces de soportar. Este peligrosísimo acrecentamiento de la receptividad se efectúa mediante ciertas formas de respiración, meditación o magia ritual, y el riesgo consiste en que si un pensamiento sensual se escurre en la conciencia en momentos en que los canales están abiertos y las fuerzas en pleno flujo, esas fuerzas seguirán inmediatamente el foco de la atención y el resultado será una explosión de pasión y de sensualidad. Solo mediante la concentración del pensamiento se puede lograr que estas energías se ajusten a su trabajo predeterminado, de la misma manera en que la mano dirige el automóvil con el volante. Si la atención vacila, entonces vacilará también la dirección de la energía que se está utilizando. Emplear grandes potencias ocultas, es como utilizar un automóvil poderoso de gran velocidad, todo depende del contralor. Si no tenemos el poder y la serenidad necesarios para manejarlos, mejor sería que fuéramos a pie. Muchas son las personas que se ponen a hacer experimentos invocando fuerzas desconocidas, pero son muy pocas las que conocen verdaderamente su realidad hasta que se encuentran arrastradas por el vórtice que han provocado. El ocultista debidamente preparado y disciplinado, que conoce bien todos estos hechos, se abstiene cuidadosamente de utilizar estos conocimientos en su trabajo, si no puede obtener un circuito perfecto para esas energías cósmicas. En cierta oportunidad fueron escritas estas palabras: solo aquellos que están bien casados pueden alcanzar los grados superiores. Los trabajos más importantes siempre los realiza una pareja y no un trabajador aislado, el que siempre es más o menos inestable, y nada es más indeseable en ocultismo que la inestabilidad. Para esa clase de trabajo se requiere que exista un vínculo de la mayor simpatía y afinidad en la naturaleza superior, y esa intimidad y proximidad solo está sancionada por nuestra sociedad, cuando ha sido regularizada por el matrimonio. No es necesaria absolutamente la unión en el plano físico, y en realidad no tendrá lugar nunca mientras las fuerzas vitales estén siendo empleadas en otros niveles. Pero cuando no se esté trabajando así, y son muy pocos los que tienen la energía de carácter necesaria para hacerlo continuamente y sin interrupción alguna, entonces dichas fuerzas tenderán a seguir su línea natural de descarga, y si el canal no está abierto, pueden producirse grandes trastornos. Además, si algunas de las operaciones de magia práctica no tienen completo éxito, entonces es muy ventajoso poder descargar las fuerzas no utilizadas por los conductos naturales. En el plano físico, es muy posible que un hombre y una mujer puedan trabajar juntos toda su vida sin tener la menor necesidad de recurrir al plano físico. Pero solo pueden hacerlo las naturalezas muy evolucionadas, disciplinadas y preparadas,
y todas las personas que se asocian sin poder, llegado el caso, sancionar su sociedad con el matrimonio, deben entender, desde luego, que están afrontando una tarea bastante pesada. Parecería injusto que una persona se vea demorada en su progreso espiritual a causa de que las circunstancias le han negado un compañero o compañera adecuados. Pero no hay tal cosa cuando el caso se considera desde el punto de vista del ocultista. Si el estudiante ha avanzado lo suficiente como para comprender las operaciones indicadas en las páginas precedentes, será un iniciado de los grandes misterios y habrá podido ya desviar el foco de su vida. De la personalidad a su individualidad, tendrá algunos recuerdos de sus encarnaciones pasadas, comprenderá las distintas fases de su existencia, y su sentido del yo se extenderá más allá del nacimiento y de la muerte. Sabrá que las circunstancias de su existencia actual dependen de sus vidas pasadas, de la misma manera que las circunstancias que nos rodean en nuestra ancianidad dependen de las acciones de nuestra juventud y de nuestra madurez. Verá un futuro de muchas vidas que se extiende ante él y sabrá a la vez que ese futuro está bajo su propio contralor. Por consiguiente, no sentirá que debe gustar o pasar por alto cualquier experiencia antes de que sobrevenga la muerte, pues puede dejar ciertos trabajos para otras encarnaciones, comprendiendo que las condiciones en que se encuentra actualmente no son apropiadas para su realización. El mero hecho de que sienta el impulso de realizar la unión, no significa necesariamente que ya esté pronto para la gran unión cósmica que estamos considerando aquí. Esa unión exige algo más que su propia decisión. Pero si llega el punto en que deba manejar fuerzas cósmicas ya concentradas o enfocadas, entonces, con ese objeto tendrá que realizar la unión cósmica, cuya unión no es, absolutamente, un amor personal, sino la capacidad de prestar servicio según las lineaciones de ese poder. Ningún amor puede entrar en esa unión al principio, en realidad puede ser una unión entre extraños por completo, hasta desconocidos, aunque de la profunda armonía indispensable para la formación del circuito, pueda surgir más tarde. El amor. El vínculo cósmico es una unión de dos individuos con el objeto de realizar algún trabajo oculto que solo pueda ser efectuado por dos unidades. Trabajando en polaridad, no tiene absolutamente nada que ver con el amor o la atracción en el sentido vulgar que se da a esta palabra. Su motivo es el servicio. Y nada más, es una asociación anímica en aras del trabajo que hay que realizar. Los participantes en esta asociación no eligen a su pareja, sino que ambos se ofrecen para servir al maestro en los planos internos, donde se encuentran los verdaderos discípulos, y merced a la sabiduría de los planos superiores se los une con respecto a sus cualidades y capacidades para el servicio, de acuerdo con el color o rayo a que pertenezcan. La diferencia esencial entre el vínculo kármico y el cósmico reside en él hecho de que el vínculo kármico comienza en los planos inferiores y opera de abajo a arriba conforme van entrando en funciones los distintos cuerpos unos tras otros, mientras que el vínculo cósmico se inicia en los planos superiores y opera descendentemente. El vínculo kármico forma parte de la disciplina normal de la evolución, mientras que el vínculo cósmico es supranormal, pues pertenece a un código de leyes distintas por completo de las que gobiernan el orden general de la humanidad. Es uno de los grandes misterios, y, como tal, está reservado exclusivamente a los iniciados, y solo lo mencionamos aquí. Porque hay muchos que están tratando de intentar estos misterios sin haber recibido antes la debida iniciación, están experimentando con grandes fuerzas naturales con completa ignorancia de su potencia y de su naturaleza intrínseca. Y allí es donde está el terrible peligro. Capítulo 19. ¿Cómo se encuentran las almas gemelas? Primera sección.
Las almas pueden alcanzar la unión en tres formas distintas. Primeramente por la atracción sexual ordinaria, en segundo lugar, por la renovación de los vínculos kármicos y, en tercer término, de acuerdo a las leyes cósmicas. Es necesario comprender plenamente cada una de estas tres formas de atracción si tenemos que ajustar nuestras vidas sincera y armoniosamente, porque cada uno de nosotros puede ser atraído hacia otro en todas esas tres formas. Y no debemos olvidar que, mientras sigamos siendo simples seres humanos, todos tenemos la capacidad y la posibilidad de sentir. La atracción sexual, cuya capacidad debe quedar condicionada, a fin de que esté bajo la dirección de la razón, de lo contrario, puede ser un guía peligroso. A la vez que miope. La prontitud de nuestra respuesta a la atracción sexual se debe al flujo y reflujo de ciertas mareas fisiológicas que se producen dentro del organismo y debemos recordar siempre que la influencia que cierta persona pueda ejercer sobre nuestras emociones puede ser debida, sencillamente, a que nos encontramos en un estado emocional nosotros mismos. Hablando en general. Después de haber llegado a la pubertad, toda persona del sexo opuesto ejercerá siempre alguna atracción sobre nosotros, a menos que esa persona tenga ciertos atributos que nos la hagan suficientemente repulsiva como para contrabalancear toda atracción. Las diferencias de edad, de situación social o los defectos físicos, neutralizan la atracción instintiva, salvo que esa atracción sea excepcionalmente poderosa. Sin embargo, si no existe ninguna barrera inmediata y se produce la unión como consecuencia del impulso físico traducido como emoción, entonces el éxito o fracaso de esa unión dependerá de la armonía o discordancia que revele la experiencia entre los caracteres de ambos. Todas las uniones que se llevan a cabo sin la debida reflexión dependen para su felicidad de la pura suerte, como un tiro afortunado de los dados, lo cual es siempre muy raro. Esas uniones son extraordinariamente comunes, aun entre aquellas personas a quienes se puede considerar como bien educadas y cultas. Las personas jóvenes, al sentir la desusada presión de las mareas sexuales que surgen en ellas, se casan tan pronto como sus medios económicos se lo permiten y aún antes, para poder escapar de la tensión emocional a que están sujetas, haciendo que sus apetitos se encuadren en sus ideales. Erróneamente. Racionalizan sus sentimientos e idealizan en forma sorprendente el objeto de aquellos, con el resultado de que una vez que sus necesidades físicas han quedado satisfechas y se han aquietado, se despierten para encontrarse unidos por toda la vida con una persona que es absolutamente incapaz de satisfacer ninguna otra de sus necesidades de la mente, del corazón o del espíritu. Luego sigue la infelicidad, la desgracia, la miseria, aleccionados por la experiencia. Aprenden, cuando es demasiado tarde, los requerimientos de toda unión armoniosa y feliz. No tenemos más que echar una mirada en torno nuestro para ver que muchísimas veces el segundo matrimonio suele ser feliz, pero desgraciadamente, nuestras leyes no siempre permiten un segundo matrimonio, a menos que la muerte o el divorcio público terminen con él. Primero, y hombres y mujeres se ven obligados a vivir en una unión que ha fracasado completamente en su propósito o bien entran en otra clase de relaciones que desaprueba la sociedad y que pesa tan abrumadoramente sobre los interesados que rara vez logra cumplir sus fines. Pero aunque la gran mayoría de nosotros se case de acuerdo con las leyes más simples de la naturaleza, esas leyes que doblegan las flores de los campos y arrastran a los animales aunque sea a la muerte, son, sin embargo, leyes divinas y no pueden ser ignoradas ni menospreciadas, pues hasta las uniones del más elevado tipo que sea posible concebir, están gobernadas por las leyes superiores y si se obedecen se logra la armonía perfecta.
Las personas que han leído muchas obras de esoterismo y que se han dado cuenta de que entre las almas existe algo más que la simple atracción sexual, pueden sentirse tentadas a desdeñar esas fuerzas tan simples como poderosas, rehusando una unión que temen sea vulgar y ordinaria, con vistas a alguna alma gemela kármica con la que hayan estado unidas en las vidas pasadas y cuya llegada quedan esperando. Este es uno de los más grandes peligros de la divulgación de las doctrinas ocultas. Si esa persona no hubiera sabido nada de ocultismo podría, quizás, haberse casado felizmente de acuerdo con las leyes de la naturaleza, pero sabiéndolo bastante como para poder rechazar el impulso de sus instintos y no lo suficiente para distinguir entre las fantasías que surgen de los deseos subconscientes y los impulsos provenientes de la individualidad propia, puede muy bien arrojar lo inferior, sin lograr por ello lo superior. El ocultista bien preparado sabe hartamente cómo contrarrestar estas cosas, aunque el mero estudiante o investigador no lo sepa todavía. Los sistemas para contrarrestar el psiquismo no pueden darse aquí. Pero el lector debe hacer un examen cuidadoso de sí mismo antes de arriesgar su propia felicidad y la de otra persona, jugándose el todo sobre un impulso que bien puede ser irrazonable. En tales circunstancias es necesario probar y comprobar con el mayor cuidado su impulso, con tanto cuidado y atención como sea posible. En primer lugar, debe darse a sí mismo el tiempo amplio y suficiente como para descubrir si su sentimiento intuitivo de que hay alguna otra alma con la que está ligado por lazos kármicos, va fortaleciéndose o debilitándose con él decurso de los meses o hasta de los años. En segundo término, si existe realmente esa alma gemela que lo espera y le ha sido destinada, cualquier psicólogo de confianza puede fácilmente verificar el hecho y confirmar o no la impresión. Pero los psicólogos, generalmente, no son más infalibles que los médicos, especialmente aquellos que hacen negocio de sus poderes, y cualquiera que haga uso de dichos psicólogos, deberían consultar, por lo menos, a 3 de ellos, comprobando si sus diagnósticos concuerdan entre sí. Además, un buen astrólogo a quien se le den los datos necesarios para calcular el horóscopo, podrá decir con bastante exactitud la fecha en que tendrá lugar el encuentro. Pero si los informes de los psicólogos no se confirman entre sí o si los astrólogos consultados independientemente no están de acuerdo con la fecha, entonces será mejor que el interesado suponga que sus impulsos intuitivos son más bien indicaciones de las necesidades de su propia naturaleza, transformadas por las fantasías de su mente subconsciente, y espere pacientemente hasta que llegue el día de la iniciación, que siempre viene cuando el aspirante está maduro para ello, antes de ponerse a explorarlo invisible sin ninguna guía y correr los gravísimos riesgos que ello implica. Un conocido escritor, al hablar sobre el amor y el matrimonio, ridiculizando la idea de que podía existir algo más allá de la atracción instintiva entre el hombre y la mujer, destacaba el hecho de que era una curiosa coincidencia que las almas gemelas nacieran en la misma vecindad o que provenientes de cualquier parte del mundo se juntaran cuando llegaba su tiempo. Sin embargo, la ciencia esotérica sostiene que existen ciertos agentes trabajando en el sentido de provocar esos encuentros, de la misma manera que existen potencias que gobiernan las migraciones de las aves o el retorno de los cometas. Por supuesto, es bien conocido el hecho de que los astrónomos pueden predecir matemáticamente la fecha en que deben volver los cometas. Pero con respecto al encuentro de las almas gemelas, se halla regulado por la operación de lo que comúnmente se denomina karma o destino, o sea la suma total de las causas que hayan sido puestas en movimiento en el pasado, que es lo que determina las condiciones del presente. Es imposible entrar en detalle en lo relativo a estas leyes en estas páginas, pero bastará con decir que
Después de la muerte, las almas recogen en sí mismas los frutos de las experiencias de la vida que acaban de terminar, y cuando llega el momento en que deben reencarnar de nuevo, son enviadas a renacer mediante la influencia de ciertas potencias, en el momento preciso en que las influencias planetarias producen las condiciones adecuadas para la elaboración del destino señalado. Por tanto, todo verdadero astrólogo que conozca el momento exacto del nacimiento puede, mediante el estudio del horóscopo, decir qué karma deberá ser elaborado o expresado en el curso de la encarnación, así como las fechas exactas en que se producirán las crisis. Estas leyes secretas forman parte importante de los estudios de la ciencia oculta, y mediante su conocimiento se pueden hacer las predicciones con notable exactitud. Los detalles de esta cuestión son demasiado complejos para ser tratados aquí, pero bastará con decir que, en lo concerniente a la naturaleza del vínculo kármico entre dos almas, operará como las mareas en el mar y solo los grandes adeptos son capaces de influir en sus efectos. No podemos regir los resultados de las causas que hayamos puesto en movimiento en las vidas pasadas, si bien podemos contralorear nuestras reacciones con respecto a los efectos o condiciones aportados por aquellas. Solo en el futuro tendremos pleno margen para el ejercicio de nuestra voluntad, porque en el presente, siempre en movimiento, estamos igualmente poniendo en acción las causas que nos enfrentarán cuando completemos el circuito. Segunda sección. Nuestra mejor esperanza de liberación de todas las dificultades que han creado en torno del problema del casamiento, la ignorancia y las falsas doctrinas, reside en el conocimiento de las leyes cósmicas que rigen esa unión. En las primeras etapas de la evolución, el ser humano vivía en estrecho contacto con la naturaleza, sabía mucho menos de libre albedrío, de memoria o de razón y se dejaba guiar exclusivamente por sus instintos. Cuando el curso del tiempo aportó el desenvolvimiento de la mente superior, el problema se complicó grandemente. El instinto era suficiente cuando se trataba de la unión sexual en los planos inferiores de la personalidad sola, pero cuando comenzó a operar la individualidad con sus relaciones con la evolución y el cosmos y requería una unión tal que permitiera su completo desenvolvimiento y expresión, el instinto ya no bastaba como guía, porque había otros factores que tenían que ser tomados en cuenta, factores que estaban mucho más allá del alcance de la naturaleza inferior. Hay que utilizar la razón y la intuición espiritual para la dirección del yo superior, tenemos que saber elevarnos por sobre el dolor y el placer del momento, inclusive del de toda una encarnación. Y basar nuestras vidas sobre lo universal y eterno, si es que la vida mayor que está más allá del nacimiento y de la muerte, debe cumplir sus propósitos. Supongamos el caso de una persona que, si bien sea capaz de responder normalmente a la atracción sexual y tenga, como todos, vínculos y lazos con el pasado, no desee verse atado por ninguna de esas cosas, sino realizar su unión en los planos más elevados que la evolución haya abierto a nuestra raza. ¿Qué debe hacer? En el mundo físico debe mantenerse completamente pasivo. Ni buscando ni eludiendo contacto alguno que pueda traerle a su pareja, en él. Plano astral inferior tranquilizará sus pasiones y tratará de sublimarlas. Mediante una vida abstemia y el dominio o contralor suficiente del pensamiento para que no sean muy insistentes, pues no es a la luz de las pasiones como puede elegirse la pareja de acuerdo con las leyes superiores. En el tercer plano, de los tiernos afectos, debe permitir que el amor fluya sin obstáculos hacia todas las cosas, de manera que sea cual fuere la senda por la cual viniere su pareja, encuentre siempre el amor en su camino y las puertas abiertas. Luego debe elevar su conciencia hasta el más alto plano en que sea capaz de funcionar,
meditando en los más elevados ideales que pueda concebir. Y una vez que se encuentre en ese estado debe meditar sobre las características que debe tener la pareja que satisfaría todas sus necesidades. Una vez que haya definido nítidamente estas características, hasta lograr formarse una imagen muy clara y definida en su mente, entonces puede imaginarse así mismo como si estuviera buscando y llamando, haciéndose sentir por la insistencia misma de su esfuerzo, hasta que un alma, cuya naturaleza la haya colocado en el plano a que él mismo sea elevado con esa meditación, oiga su llamado y responda a él. Cuando se realiza semejante unión en los planos internos, sus efectos se hacen visibles en la vida interna mucho antes de que el encuentro tenga lugar. En el plano de manifestación, la paz de la verdadera unión invade completamente al alma, aunque todavía no haya aparecido su pareja en él. Mundo visible. Algunas veces el encuentro no tiene nunca lugar en el mundo visible, porque lo impiden las condiciones kármicas, pero el vínculo subsiste y puede ser desarrollado y rendir todo lo que la naturaleza superior necesita. En verdad puede encontrarse una compañera que ya haya pasado la fase de la evolución durante la cual tiene lugar esa encarnación, y entonces se produce una extraña sociedad o unión entre lo visible y lo invisible. Una gran parte de la obra de los maestros se realiza mediante una asociación como esa, pero no podemos hablar de estas cosas, pues los que tengan suficiente evolución como para experimentarlas, también estarán suficientemente desarrollados como para obtener la dirección que necesiten. Otra vez debemos prevenir a los estudiantes contra el hecho de tomar las fantasías subjetivas por hechos objetivos. Nuestro guía más seguro en estas cuestiones es la humildad, que nunca se imagina grande sobre sí mismo, sino que trata de servir en todas las formas posibles, en lo que se presenta a mano y acepta con gratitud las cosas que aporta cada día. Las grandes experiencias suelen venir a los humildes y bondadosos, más bien que a los que están llenos de curiosidad e insaciable vanidad. Las personas que no pueden manejarse en la vida sobre un solo plano de existencia, harían muy mal en tratar de multiplicar sus dificultades expandiendo su conciencia.